Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo a tu horario, le damos la bienvenida a todo el que esté oyendo y vaya a empezar a ver este video. Un video muy interesante porque quiero tratar el tema de los sacerdotes. ¿De dónde proviene eso de los sacerdotes? ¿Cuál fue la raíz de que el hombre se vistiera de sacerdote y estuviera en una iglesia? Aleluya. Para esto quiero leer el libro de Éxodo, capítulo 28. Dice así la palabra de Dios: de entre los israelitas, allega a ti a tu hermano Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Aquí nombraron los hijos de Aarón. Y harás vestido sagrado para tu hermano, y harás para tu hermano Aarón, para que le den honra y dignidad. Pues este capítulo habla sobre la vestidura del sacerdote y que Dios estaba nombrando a Aarón para que fuese el sacerdote. Y a partir de allí, su generación, es decir, que Aarón tenía hijos, es decir, que Aarón tenía esposa. Por lo tanto, su generación iba a pasar sacerdotes, sus nietos sacerdotes, y así sucesivamente. Y de allí parte esa enseñanza del sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdote? En aquel entonces, como no se había dado a conocer a Jesús, habían sacrificio por el pecado. El sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y él ofrecía el sacrificio. Era el único que podía entrar porque él tenía la autoridad de Dios primeramente y era purificado. Él daba un sacrificio por los pecados del pueblo y él daba un sacrificio por sus propios pecados, por si en algún momento él también le había fallado a Dios. Entonces tenía un cargo muy especial. El sacerdote principalmente era llamado por Dios. El sacerdote tenía a su esposa, sus hijos. ¿Para qué? Para no caer en la tentación de tratar algún caso, de acercarse a alguna mujer y en su pecado, porque somos personas humanas. El sacerdote era un ser humano igual que cualquier persona con debilidades. Por lo tanto, tenía que ser casado. Entonces, por eso era esa asignación. Y por eso era eso que Dios le exigía pues a cada sacerdote. Aquí también vamos a leer en Mateo 26, el libro de Mateo. Mateo 26, gloria a Dios, lo tengo aquí marcado. Capítulo 26, versículo 57. Jesús ante el Sanedrín. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Y Pedro lo siguió de lejos. Dice así: los principales, el 59, los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Es decir, los mismos sacerdotes que ya en el pasar del tiempo se habían corrompido, ya en el pasar del tiempo que ya no estaba Moisés, ellos estaban en contra de Jesús. Entonces, si miramos bien, ellos colaboraron para la muerte de Jesús.
Entonces, eso es muy importante saberlo porque a veces olvidamos de que hay sacerdotes participando allí cuando Jesús fue crucificado. Vamos a leer acá ahora en Hebreos 7. Ya hemos leído ya cómo fueron constituidos los sacerdotes. Ahora vamos a leer el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Vamos a ver si me acuerdo dónde queda Hebreos. Filipenses, Colosenses. Gloria a Dios. Hebreos. Hebreos 7 dice así. Dice así la palabra. Hay un perrito por ahí. Hablando sobre Melquisedec. Fin del sacerdocio levítico, dice Hebreos 7:11. Aquí comienza. Y dice así. Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque en base a él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Pues al cambiar el sacerdocio, es necesario cambiar también la ley del sacerdocio. Aquel de quien esto se dice es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Mas Jesús, dice la palabra en el mismo libro, el 22, por esto Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque la muerte les impedía continuar. Pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, Jesús es nuestro sacerdote. Su sacerdocio es inmutable, es incambiable. Dice, por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, que está siempre para interceder. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Claro, como seres humanos envejecían y morían, tenían que poner a otro. Ese otro envejecía y moría y tenían que poner a otro. Pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, incambiable. Dice el 26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque Jesús lo hizo una vez y para siempre. El libro de Hebreos es muy importante porque nos aclara sobre el sacerdocio. Entonces ellos están abrogando la ley, es decir, 28 dice, porque la ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Está claro? Está clarísimo que ya no hay necesidad de poner a un hombre que con su pecado no es capaz de perdonar a ninguno, porque él mismo tiene que buscar la limpieza. Pero Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces,
Los sumos sacerdotes de hoy en día los ha puesto el hombre. Por eso no es perpetuo. Se envejecen y se mueren. Jesús no, Jesús es nuestro sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, hay un pacto nuevo, lo cual está en la palabra de Dios. El que tiene dudas, léase el libro de Hebreos. Está muy claro. Sabemos y confiamos en Jesús. Jesús es nuestro fiador del nuevo pacto. Jesús no tiene necesidad de limpiarse, porque Él ya está limpio, por cuanto Él permanece para siempre. Así que te animo a que abras los ojos. Había un sacerdote muy conocido, el cual no voy a nombrar, pero si lo buscan en las redes se van a dar cuenta que él mismo no entiende por qué Jesús murió en la cruz. Y él dice que la muerte de Jesús fue un fracaso. Imagínense esa ignorancia. Cuando Jesús no fracasó, Jesús triunfó. El triunfo más grande que hubo en la tierra fue la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿para qué tienes a un Cristo crucificado sufriendo en una cruz? La cruz está vacía. Ahí ya no está. El sepulcro está vacío. Ahí ya no está. Triunfó. Fue la victoria más grande. No el fracaso más grande, como dicen por ahí ese sacerdote, el cual ni siquiera entiende por qué Jesús murió en la cruz. Hay un propósito de su muerte. Él murió por nuestros pecados, para abrir un paso, para abrir un camino hacia Dios. Así que te animo a que leas la palabra. El pueblo perece por falta de conocimiento. Así que te dejo esta reflexión. Si te gustó, dale like. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, nos abrigue. Amén.